Bueno, pues una semana más tenemos un nuevo programa y en este caso, como no podía ser de otra forma, vamos a tratar un tema muy interesante que es el boxeo. Y para eso hemos invitado a Miriam, que se dedica a ello profesionalmente. Eres entrenadora de boxeo aquí en San Roque y me gustaría saber pues, cómo empezaste tú en ese mundo y qué te llevó a dedicarte a esto. Buenos días, Marta. Ante todo, gracias a todos por la invitación y por poder formar parte de esta experiencia que al final pues siempre ayuda a que desde fuera este mundo que aparentemente pues causa un poco de rechazo por desconocimiento pues pueda llegar un poquito más a la gente. Así que por esa parte, gracias. Estupendo. Con respecto a la pregunta, pues en el boxeo yo sinceramente siempre lo comento, al final yo creo mucho en el tema del destino y tal, creo que es una cosa que estaba predestinada para mí porque yo de pequeña no he practicado boxeo, no he estado adentrada en el mundo del boxeo, ni mi familia tampoco se ha practicado nunca ni nada, entonces creo que esto estaba para mí. Yo estaba en un momento mío personal bastante malo, el boxeo a mí siempre me había gustado bastante, me llamaba la atención por temas de inseguridad, problemas, también he tenido asma siempre y demás, pues al final es una cosa que siempre la he ido posponiendo, no me he atrevido nunca a practicarlo y bueno, a través de esta crisis mía personal pues dije, bueno, pues a lo mejor este es el momento. Entonces pues así comenzó todo, me comencé a entrenar en un gimnasio de boxeo de donde yo soy, que soy de La Línea, y poco a poco pues cada vez me fue enganchando más y más hasta el punto de que acabé sacándome los estudios para hacer monitora de boxeo y demás, y al final pues a través del boxeo mi vida ha ido cambiando exponencialmente. ¿Con qué edad te sacaste el título de entrenadora? Pues me lo saqué con 28, si no recuerdo, no los había cumplido todavía, con 27 años. Y eres la de las primeras mujeres en esta Sí, zona en tenerlo, ¿no? sí, en esta zona creo que he sido la primera mujer en tenerlo, si no me equivoco, y en Andalucía también una de las primeras porque es como siempre digo, al final en los deportes pues hay práctica tanto femenina como masculina, pero después a la hora de ser entrenador, pues en el mundo del boxeo concretamente hay muchos más entrenadores hombres que mujeres. No sé el Claro. por qué, pero hay muchos más hombres que mujeres. Sí, siempre ha sido como un deporte más Sí. masculino, ¿no? ¿Te has encontrado con barreras a la hora de...? No me he encontrado con barreras, pero sí me he encontrado con sorpresa, con desconocimiento, con que, miren, una mujer, con que, por ejemplo, a lo mejor a la hora de yo empezar y que nadie me conozca, pues digan, es que una mujer sabrá enseñarme, sabrá... Al Claro, principio han sí dudado un están poco, estos ¿no? tabúes, esas dudas, ese rechazo un poco, pero no como... A la hora de sacarme la titulación y demás, no, a ese tipo de aspectos, yo por ejemplo me saqué mi título y fui una más. Es cierto que cuando fui pues solamente éramos 2 chicas frente a un montón de chicos a la hora de sacarnos la titulación y la chica era de Andorra, o sea que imagínate. Pero a día de hoy considero que está mucho con más igualdad el tema del boxeo, por lo menos en la zona. ¿Qué tipo de perfil de personas te encuentras que van buscando que los ayudes a entrenar? Pues mira, al principio es cierto que al ser yo chica atraía muchísimo más al público femenino, pues precisamente por lo mismo que me ocurrió a mí al principio. El desconocimiento, el miedo, uy, una chica me va a entender mejor, si le digo que no quiero hacer contacto no se va a asustar tanto, entonces al principio era muchísimo más público femenino que se quería poner en forma, Claro. que le llamaba la atención el boxeo, en fin, ese tipo de público es el que más fui atrayendo. Conforme yo me fui consolidando como entrenadora, me fui ganando el respeto y el aprecio en el público masculino, se fue equilibrando y a día de hoy tengo un público totalmente mixto. De hecho creo que tengo ahora más chicos que chicas. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, bajo el desconocimiento de la gente, que se piensan que ir a un gimnasio de boxeo es ir a que te rompan la nariz, concretamente en el mío personalmente no es así. De hecho, hay muchísimos más alumnos que van simplemente para estar en forma, para despejarse, para practicar boxeo, porque tengan algún tipo de problema personal, depresión o lo que sea, y vayan a olvidar sus movidas, y al final pues el grupo de competición, por así decirlo, frente al grupo de alumnos que simplemente van a hacer boxeo sin contacto, es mucho mayor. Competidores al final es un 10%. Yo con lo que más trabajo son con personas que solamente van a hacer boxeo sin contacto, que al final es lo mismo, lo único que el contacto es la parte final, por así decirlo, cuando ya se tiene cierto nivel y cierta
técnica, pues entonces ya el que quiere pasa a hacer contacto, pero ni es necesario, ni es obligatorio, ni la gran mayoría quiere hacer contacto, porque al final les gusta practicarlo, pero siempre causa cierto rechazo el que te peguen, porque Claro. es lógico, te tiene que gustar. Entonces, ¿lo recomiendas para todo tipo de personas? Sí, totalmente. De hecho, tenemos un público súper amplio, chicos, chicas, jóvenes, edad media, edad más adulta. Tenemos alumnos de hasta 60 y tantos años y al final esto es como todo, el que quiere puede. Y siempre se puede adaptar si tienes algún tipo de enfermedad, si tienes algún tipo de lesión, si por edad hay ciertas cosas que no las puedas hacer. Al final todo está en las ganas que tenga tu entrenador de querer facilitarte la vida y entrenar. Entonces yo siempre, como a mí me ha costado tanto trabajo adentrarme en este mundo, siempre intento que todo el que quiera intentarlo, ponérselo lo más fácil posible para que lo intente y se enganche y se quede. Entonces cualquier tipo de persona que tenga ganas lo puede intentar y el que le guste se queda seguro. Pues tengo que preguntarte obligatoriamente por qué opinas por el tipo de boxeo que hay ahora más mediático en temas como lo de la velada de Ibai. A ver, es cierto que cuando se da la velada de Ibai crece el número de alumnos, es increíble. Además que por esa parte pues hay que agradecerlo porque al final los influencers hacen una labor. Es algo, como tú dices, mediático, porque realmente yo nada más que he asistido a una velada de Ibai por curiosidad para ver realmente cómo es un boxeo muy adaptado, muy cogido con pinza, porque es cierto y es real que los chicos que participan se preparan, pero es más show. El tema de los conciertos, que es lo que más atrae al público, el tema de, por ejemplo, hacen como si fuese una velada profesional, porque en el boxeo tenemos el campo profesional y el campo amateur, hacen una velada profesional, pero realmente usan casco, que el casco solamente se usa en amateur. Entonces está maquillado para que atraiga tanto a los influencers como al público, y es cierto que ayuda a que en este momento concreto del año los gimnasios se llenen, porque es eso, lo ven y dicen, ay, lo hace fulanito, yo también quiero hacerlo, entonces ayuda. Lo que pasa es que es tontería, al final las redes sociales y en este tipo de medios te venden la parte bonita, cuando realmente van y ven pues que no es llegar y pegarte, que no está todo tan bonito, la ropa y tal, pues ahí cambia la película un poco. Es un deporte bonito, pero es un deporte complejo, la realidad es la que es. Lo que pasa es que siempre se intenta transmitir de una forma que los alumnos tengan la capacidad de aprendizaje que tengan, pues lo vayan tolerando, porque si de primera nos ponemos a hacerlo todo súper complejo, súper técnico, se nos duerme. Claro, entonces, ¿qué opinas de la gente que sí es profesional? ¿Crees que se le quita importancia o se le resta visibilidad? Sí y no. Esto es como todo, con matices. A ver, es cierto que deberían de especificar más y de recalcar más cómo lo hacen, el por qué, el que tiene porque al final es como todo, el que está viéndolo tras la pantalla, hay veces que se queda con lo que quiere, y al final pues sí, considero que el trabajo de un boxeador profesional tiene muchísimo detrás, muchísimo trabajo de fisio, de entrenamiento, de dieta, de psicológico, de todo. Entonces al final pues una cosa que como solamente vemos la parte de los influencers, le quitamos trabajo importancia al trabajo que realizan verdaderamente los boxeadores profesionales. Entonces creo que deberían de especificar un poco más ese tipo de eventos que realizan, pero bueno, al final los que entendemos de boxeo sabemos realmente lo que hay detrás, pero por desgracia, como hay mucho desconocimiento, pues la gente se queda con lo que quiere. Claro, entonces ¿tú qué le dirías a una chiquilla como con el perfil, por ejemplo, de Fabiana Sevillano, que llegue a tu gimnasio y quiera Pues yo le dedicarse a diría que si lo quiere hacer como reto personal para este tipo de eventos, pues que es genial, pero hombre, que realmente el boxeo es mucho más. El boxeo te aporta mucho tanto a nivel personal como a nivel físico, y que para mí el boxeo es un estilo de vida. Entonces, al final, hombre, pues si lo haces para algo concreto, bien, pero al final para mí el boxeo es un estilo de vida. Intentaría inculcárselo. ¿Qué crees entonces que es más importante a nivel profesional? ¿El tema del entrenamiento físico, el mental? Los dos. Los dos. Totalmente, los dos, porque al final es un deporte en el que te tienes que concentrar, el que vaya, porque hoy, por ponerte un ejemplo, me he peleado con mi pareja, o he discutido en el trabajo, o he tenido una movida del tipo que sea,
va al boxeo y te puedo asegurar que tú sales de allí que se te ha olvidado todo. Es que te tienes que concentrar tanto en lo que estás haciendo que sales nuevo, sales renovado, o el que típico viene, voy ahí porque venga, voy ahí, pero tengo una pereza, y después sale y sale con una sonrisa de oreja a oreja porque es tan dinámico, es que además como lo haces con otra persona, porque la parte física que hacemos previa al entrenamiento de boxeo pues la haces de forma individual, pero la parte de boxeo es por pareja, entonces es que se te olvida todo, tú vas allí y sales nuevo, entonces es importante la parte mental y es importante la parte física. De hecho muchos psicólogos recomiendan los deportes de contacto porque es que la mente la cambian por completo. De hecho yo personalmente que empecé en una etapa mala de mi vida y es que a mí me ha cambiado por completo el boxeo. ¿Te sirve para canalizar las energías? Canalizarla, para coger seguridad en ti mismo, para coger... es que es todo. Yo, por ejemplo, yo soy asmática y ha sido uno de los hándicaps que siempre he tenido a la hora de practicar deporte, el miedo a asfixiarme, a que no pueda y los demás sí, a ir con el inhalador encima. Y yo a día de hoy no uso un inhalador, sigo siendo asmática, pero he aprendido a controlar mi asma, he aprendido a cuando yo no puedo más, pues mantener el ritmo y no ir a más, en fin, entonces son cosas que te ayudan, ya te digo, tanto física como mentalmente y a nivel salud. Increíble, cardiovascular, fuerza, coordinación, personas que me han venido a mí con problemas de Crohn que les ha mejorado por el tema de que el estrés y tal lo regula. Ayuda en muchos aspectos, la verdad. ¿Y en qué cambiarías tú del mundo del boxeo actualmente? Esta pregunta es complicada porque sobre todo el intrusismo laboral. Creo que hace muchísimo daño, hay muchas personas que han practicado boxeo y por el simple hecho de haberlo practicado y que se le dé bien, ya se coge unas manoplas y se pone a dar clases privadas en un gimnasio de pesas o por su cuenta, y al final eso hace mucho daño porque las titulaciones valen dinero, claro. La formación en sí es importante, y considero de que puede acarrear lesiones, puede acarrear vicios, que al final que a ti te vaya bien un deporte no significa que tú sepas impartirlo, porque cada persona es de una manera, cada persona entiende las cosas de una forma distinta. Entonces el intrusismo laboral, tanto en el boxeo como en cualquier otro deporte, considero que hace muchísimo daño, y por desgracia las federaciones ante esto es que no pueden controlarlo, porque son personas que por su propia cuenta se ponen a dar clases. Entonces respeto que a esas personas les guste el boxeo y quieran impartirlo, pero que se formen y puedan darlo con una cierta formación, que es muy fácil catalogarte como entrenador personal sin serlo. ¿Qué peligros podría conllevar eso? Pues fracturas, lesiones de muñeca, tendinitis, ya si le metes contacto, pues... Claro, pues se puede. Sí, que al final a nivel adrenalina está muy guay, porque a lo mejor, yo que sé, cobra, no sé lo que pueden cobrar por una clase privada. Las manoplas al final es lo que más gusta a la hora de hacer boxeo, porque la haces con el entrenador, entre comillas, y al final es la parte que más gusta, entonces captas muy rápido. Pero es que el boxeo es mucho más que aprender a hacer manoplas, y al final pues eso puede acarrear lesiones, que no sepan vendarse bien, que no sepan golpear bien, que lo que tú quieres es que esa persona queme calorías y salga cansado, pero claro, realmente no está aprendiendo a boxear. ¿Qué crees tú que es la parte que engancha más del boxeo? Yo creo que es un poquito todo. Al final es una cadena que es la satisfacción de tu ver tu progreso, de que al principio yo empecé a boxear y me bajaba las manos, ahora consigo golpear con las manos arriba. Después, por ejemplo, el que haga una esquiva a modo robótico, porque me han dicho que tengo que esquivar y lo hago porque sí, y después lo hagas porque te sale. El que me digan que dé un paso hacia adelante o un paso hacia atrás y que me quede mirándome los pies porque no sepa por dónde tengo que tirar, y que después mi cerebro haga plin y yo dé el paso hacia atrás o hacia adelante o hacia el sitio que sea y lo haga sin tener que mirarme los pies. Es que son muchas pequeñas tonterías que inconscientemente, cuando te vas viendo ese progreso, o por ejemplo cuando tú llegas nuevo, te ponen con un compañero. Yo personalmente lo pongo con un compañero que primero los pongo conmigo y después los pongo con un compañero más avanzado para que ese compañero los ayude. Típica frase: es que va a perder la clase por mi culpa, es que va a ir más lento por mi culpa. Y al revés, porque esa persona está repasando cosas que a lo mejor cuando trabaja más rápido no se da cuenta, y a lo mejor dentro de 2 meses a ese mismo que empezó nuevo lo pongo con alguien nuevo y dice: anda, ahora soy yo el que ayudo al nuevo. Y todo ese tipo de circunstancias son las que van haciendo que tú te veas válido, te veas que has progresado, te veas que ahora has ido aprendiendo. Claro. Entonces, después también el cansancio, que tú al principio pues te cansas, nada más de tener las manos arriba te cansas, y ese progreso físico también te lo notas.
Sí, porque no hay mejor manera de aprender que enseñando a otros. Sí, totalmente, totalmente. Es funciona cuando a ese más te nivel. das cuenta de los fallos. Es un deporte que aunque parezca que es solitario, para nada, al revés, es muy de equipo por eso, porque tú tienes que ayudar a los compañeros, después a lo mejor un compañero trabaja mejor los pies que tú, pues te ayuda, tú trabajas mejor los golpes que el compañero, y es un 50-50 al final. Y también, por ejemplo, los vídeos que hoy en día... Pues el postureo, hablando claro, ayuda en el sentido de que yo, por ejemplo, grabo a los chicos a la hora de entrenar para ponerlo en redes sociales, porque siempre es algo positivo y siempre es el mejor boca a boca que hay hoy en día. Y cuando se ven los vídeos de cuando empiezan a cuando llevan un tiempo, dicen, madre mía, qué cambio. Y al final es el mejor reflejo porque desde fuera no se ve. Claro, y me imagino que lleva mucha técnica, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas. Al final es lo que digo. Yo siempre les digo que no se obsesionen, que empiecen poco a poco, cada uno da para lo que da. Hay personas que la técnica la cogen muy rápido, hay personas que tardan más y cada persona es un mundo. Pero siempre que cada uno dentro de su límite intente mejorar. Y al final, pues, intento siempre concienciarlos de ese modo y es lo que al final tiene el éxito, de que no miren al de al lado, porque ellos no saben la mochila que tiene el de al lado, las capacidades que pueda tener o lo despejada que pueda tener la mente, y eso ayuda o retrasa a la hora del aprendizaje. Entonces siempre les digo que se miren y se comparen con ellos mismos, que nunca se comparen con los demás. ¿Y has visto casos en concreto donde el boxeo les haya cambiado la vida? Igual Sí. que te pasó a ti a lo mejor, que te Sí, ayudó sí, en a un mal momento. muchísimos chicos que tengo. De hecho, a mí me gusta trabajar mucho la parte psicológica porque aunque parezca, se menosprecie, por así decirlo, pero sobre todo con los competidores, me gusta preguntarle, bueno, ¿y por qué practicas boxeo? Para saber qué les motiva. Y muchos te dicen, pues, que les ha cambiado la vida, que les ha cambiado... y esto también pasa con los alumnos que no vienen a competir, que simplemente vienen a estar en forma. Que les ha cambiado la vida, que les ha cambiado la salud, que les ha cambiado la forma de comprender el deporte, de que no todo es mirarte el reloj y he quemado 500 calorías, muchas veces es despeje, terapia, aprendizaje, compañerismo, conocer a gente que a lo mejor en la calle no las conocería y al estar con ellos en el entrenamiento pues acabáis congeniando e incluso sois amigos fuera. Aporta tanto que yo creo que prácticamente todos, la mayoría de los que están allí, acaban sacando algo positivo del boxeo. O sea, que tiene una parte bastante psicológica, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Que De ayuda hecho, se mucho. nota, sobre todo, por ejemplo, cuando hacen ya contacto, es una parte brutal, porque como tú vengas mal ese día psicológicamente, es que yo los veo y digo, tú hoy te has peleado con alguien o tú hoy has tenido un mal día, y efectivamente, es que se les nota. A la hora de moverse, a la hora de reaccionar, de golpear, la rabia, es que se nota. Porque a contra de lo que muchos piensan de que hay que ser agresivo para boxear, no es nada. para mí todo lo contrario. Un boxeador relajado, que está en paz consigo mismo, que se lleva bien con la gente, al final, a la larga, que sí que un bruto pues también puede tener su éxito, pero a la larga se nota porque es que fluye, le sale solo, Claro. no tiene que forzarlo. Pero ¿tú crees que ese componente es más en el boxeo? O sea, que el boxeo ayuda más que a lo mejor otros deportes. A mí no me gusta menospreciar otros deportes porque cada deporte tiene lo su suyo. Es cosa. cierto que como a mí me ha ayudado tanto y he visto tanto a alguno alrededor mía que le ha ayudado tanto, yo defiendo el boxeo porque para mí, como he comentado antes, es parte de mi vida. Pero sí es cierto que considero que los deportes de contacto en general, para mí más el boxeo, porque lo considero un deporte súper completo, tiene muchos aportes beneficiosos para los alumnos, tanto físicos como mentales. Es un deporte que tienes que estar plenamente en lo que estás haciendo porque es que si no, no atinas. Es un deporte que, ya te digo, que socializa, sales renovado mentalmente, físicamente, trabajas todo. Trabajas las piernas, trabajas el abdomen, la espalda, los hombros, los brazos completos. Y la mente, que es una cosa súper importante. Porque al final, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo, que ya digo, siempre es sin menospreciar otros deportes. Tú estás nadando y es cierto que te tienes que concentrar, pero al estar tú contigo mismo te da más pie a pensar en otra cosa. En una bici, pues más o menos lo mismo. Al final, siempre en los deportes que tú estás trabajando de forma individual, siempre te da más pie a pensar o a desviar la mente a otra cosa. Pero cuando tú tienes que tener todos tus sentidos y los que no tiene también en una cosa, al final siempre considero que aporta más. Pero ya te digo, a mí no me gusta menospreciar otros deportes porque al Claro, final claro. está feo, pero Que tú lo ves más sí, así también. yo he practicado más deportes y al final
de forma seria. El único que he practicado cierto es el boxeo, pero a mí es el que más me ha aportado y el que más me ha... Y es que lo veo en el público, de personas que me han venido de... Pues he hecho, por ponerte un ejemplo, fútbol, y es que tengo los ligamentos cruzados rotos, el menisco tal, y a lo mejor veo que un alumno está faltando. Oye, ¿por qué no estás viniendo? Es que fui la semana pasada a jugar un partido de fútbol con unos amigos y me he roto Y es como, tío, y al final estás boceando y no te rompes nada, a no ser que hagas contacto, que sí puede conllevar a que te hagas alguna lesión. Claro. Pero por norma general, haciendo técnica sin contacto, no tienes por qué lesionarte, a no ser que hagas el cafre, no tienes por qué lesionarte. Entonces, pues, sí, la verdad es que yo ya te digo, para mí el boxeo es el top. Claro, ¿y cómo crees que ha evolucionado el boxeo desde a lo mejor los años 80 ahora? Muchísimo, sobre todo el boxeo femenino ha progresado muchísimo. Antiguamente era muy extraño ver chicas competidoras, mujeres entrenadoras ya ni te digo, y a día de hoy pues es cierto que predomina mucho más el boxeo masculino, pero ya en la cantera, por ejemplo, de la selección española de boxeo, pues hay muchas chicas boxeadoras, entrenadores, pues poco a poco hay más entrenadoras, y al final pues la federación, por ejemplo, saca programas cada cierto tiempo para que las titulaciones a las mujeres nos hagan un poquito más rentables, nos hacen como una bonificación. Entonces considero de que sobre todo a nivel inclusivo el boxeo ha cambiado muchísimo, y también a nivel a la hora de impartir los entrenamientos. Antes era un poquito más rudo, más venga a pegarnos, y ahora pues se siguen más pautas, se cuida más al boxeador, se intenta hacer de una forma más responsable para que después a largo plazo el boxeador sufra menos, siempre enfocado a la competición. Claro. Y sobre todo eso también, que antiguamente el boxeo, perdón, estaba más enfocado a la competición que al entrenamiento físico, y hoy en día se practica muchísimo simplemente por estar en forma. Entonces antes era mucho más habitual ir al gimnasio y solamente ver competidores, y a día de hoy es mucho más frecuente encontrarte todo lo contrario. ¿Y tú has competido alguna vez? No, yo competir no he competido. Yo he hecho contacto, pero competir no he competido oficialmente. Yo ya empecé madurita en el boxeo, entonces cuando empecé y me surgió la oportunidad de cantarme por un mundo, por el otro, se pueden compaginar, pero la competición es muy exigente, y claro, a mí me llenaba tanto el poder enseñar lo que sabía y el ayudar a que otras personas que se encontraban como yo entendieran el boxeo como lo entiendo yo, que me decanté sin dudarlo por la enseñanza que por la competición. La competición es muy bonita, te aporta otro tipo de cosas, pero a mí me aportaba mucho más la enseñanza. Pues me ha encantado todo lo que nos has contado. Me dan ganas de ir a probarlo. Cuando quiera podéis ir por allí a ver cómo nos desenvolvemos, ver las instalaciones, conocer el ambiente que tenemos, que esto también es muy importante, claro, también a la hora de tú decir, pues en este sitio me veo. Y bueno, ya si te animas, pues te dejas unos guantecillos allí y ver qué tal se te da. Pues sí, porque hace poco tuvimos una entrevista también hablando del deporte, y la persona que vino nos animaba a que probáramos todo tipo de deportes. Al final, yo siempre es lo que digo, si no lo sabes, si no lo conoces, no lo has practicado, no lo puedes rechazar. Yo por eso siempre intento hablar con cautela con respecto a otros deportes, porque si yo no lo he practicado, no me gusta menospreciar otras actividades, ni otras disciplinas, claro, ni nada. Lo que sí es cierto es que me remito siempre a los alumnos que tengo que han probado otras actividades, y ya te digo, es que sobre todo personas que los manda el psicólogo, es que tú dices, hay que ver, y que el psicólogo mismo a lo mejor dice, pues voy a la revisión y me ha dicho que vamos, que me nota súper cambiado, que me nota que tengo más autoestima, y ya no es a lo mejor por temas físicos, es a nivel personal, porque es una cosa que tú te sientes más fuerte, más seguro, más capaz, ves que eres válido, que no tienes por qué ser un portento físico ni una persona con ciertas habilidades para poder... De hecho, muchas veces el que viene a lo mejor más perdido es el que más tiempo lleva, o el que al final acaba afianzándose un poco más a este deporte. Entonces yo siempre animo a todo el mundo que se atreva, que allí nadie te va a romper la nariz, ni el primer día, ni el segundo, ni al año, ni te tienes por qué lesionar, ya te digo, yo intento en medida de lo que puedo estar lo más pendiente posible de todo el mundo, de que se cuiden, sobre todo si por ejemplo veo que alguien se lesiona, intentar adaptarle los entrenamientos para que no dejen de asistir, porque al final claro, es una parte importante, ¿no? Venga, lo más fácil, vete a tu casa y descansa. Pues vamos a ver, tampoco hay necesidad. Si esa persona pues tiene una mano con una tendinitis, o la tiene lastimada, o sabes un corte, o
cualquier cosa, pues intentas adaptar el entrenamiento. Se puede bocear perfectamente con una mano, incluso con un esguince, incluso con una escayola en la pierna. Es que todo es la imaginación que el entrenador quiera tener o que le quiera poner. Entonces, yo he tenido gente con lesiones en las piernas y los he tenido pegando sentados o con una mano, o en fin, al final todo es buscarle las mañas e intentarlo. Si lo intento yo, todo el mundo puede. Yo siempre, cuando me viene gente con asma y con el miedo, uy, yo es que yo también tengo asma, no te preocupes. Y al final siempre, cuando ven que tú eres igual, se conciencian más y se relajan más. Dicen, pues mi entrenadora tampoco es aquí Usain Bolt, ¿entiendes? Claro. Entonces, al final siempre si te ven como una igual, se ven más capaces. Estupendo, pues me quedo con eso, de que todo el mundo lo puede probar y que ayuda muchísimo a nivel psicológico y también, a nivel físico. También es cierto, por ejemplo, que hoy en día, que a mí, por ejemplo, me llegan muchos niños pues con TDAH, TDA, epilepsia, también me han llegado niños con hiperactividad, con muchísimas cosas, porque hoy en día pues cada día salen más cosas diferentes y ayuda un montón, porque son niños a lo mejor que tienen problemas a la hora de concentrarse, que necesitan cierta disciplina, y ayuda también muchísimo el tema de los niños con ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, niños que a lo mejor tienen epilepsia, pues evidentemente no pueden hacer contacto porque no deben de recibir golpes en la cabeza, pero mientras que ese contacto se les adapte o no lo hagan, yo, por ejemplo, el año pasado tuvimos un chico con epilepsia y el contacto lo hacía solo al cuerpo. Con mucho cuidado, se pone su casco porque aunque no recibiera se puede escapar algún rocecillo. Claro. Entonces siempre hay que intentarlo. Siempre hay que... También he tenido, por ejemplo, una chica que actualmente no está asistiendo, pero he tenido una chica que también tenía un ojo, no veía nada con un ojo y con otro ojo veía un porcentaje mínimo, que es mucho más difícil, porque tú imagínate una persona que no ve. Que no ve, claro. Y al final siempre... Si la persona tiene ganas y el entrenador tiene ganas, se puede. Entonces yo siempre digo a la gente que se anime, que lo intenten. Que por lo menos lo intenten y ya después que se vaya viendo conforme las circunstancias. Al final yo, aunque yo tenga la titulación que tenga o lleve los años que lleve dando clases, de los alumnos, de cada uno se aprende algo, porque un entrenador nunca lo va a saber todo. Te puede venir un alumno con una patología o con cualquier tipo de... y tú aprendes de esa persona y eso después el día de mañana lo puedes aplicar en otra. Y al final todo la vida es un continuo aprendizaje, tanto en el deporte como en la vida cotidiana. Pues muy bien, muchas gracias, Miriam, por venir a contarnos tu experiencia. A ti, Marta. Y nos quedamos con eso, que lo intenten, que no hay excusas. Totalmente. Da igual la edad que tenga, lo importante es tener ganas. Y un entrenador que tenga ganas también, esto es importante.